porque el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, puede decir, esto es lo que tenemos. Y entiendo que los padres dicen, ¿y dónde está lo que falta? Pero lo que hay que decir es que tuvo 4 años después de la desgracia, de la desaparición, el gobierno de Enrique Peña Nieto y las instituciones al mando de Enrique Peña Nieto para hacer y deshacer con pruebas y testimonios y todo lo que tú quieras, César. Yo sé que hoy el encargado, el que despacha en presidencia se llama Andrés Manuel López Obrador, pero y nadie les va a regatear lo justo, lo importante de levantar la voz por justicia, pero no sabemos qué había y qué ya no existe, qué había y qué se robaron, escondieron, se deshicieron desde las diferentes trincheras, entendiendo que el crimen es tratado como un crimen de Estado desde los diferentes órdenes de gobierno, desde los diferentes órdenes del Estado mexicano, en tiempos en los que Enrique Peña Nieto era el presidente. Por eso Tomás Herón de Lucio, a quien ve en pantalla junto a Jesús Murillo Caram, está fugado, está escondido en Israel, acusado de tortura, y el propio Murillo Caram tras las rejas, querido César. Pero ahora voy más lejos, Vicente. El día de hoy, una juez federal le acaba de otorgar un amparo a Tomás Herón para prohibirle a Alejandro Encinas que siga realizando señalamientos sobre que él es un torturador y que él tuvo que ver en todas estas torturas, cuando es un hecho público y notorio que todos lo sabemos, para que la gente pueda entender. Sidronio Casarrubias era el líder de este grupo criminal, que además de forma confesa acepta que él ordenó la desaparición y la muerte de varios de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y posteriormente, años después, se demuestra que existió tortura. Todos pudimos ver esos videos en donde se está torturando a Sidronio Casarrubias. Este individuo, Sidronio Casarrubias, que fue el asesino intelectual y confeso, terminó estando en libertad por esta violación al debido proceso y a sus derechos humanos. Y al día de hoy es testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Desde ahí estamos mal. Desde ahí estamos mal desde el momento en que es un hecho notorio y público, por lo cual Tomás Herón se encuentra pues sustraído, ¿no?, de la justicia mexicana y protegido por las empresas y los corporativos que tienen que ver con el gobierno israelí, por todas estas tecnologías que se compraron también, como Pegasus, etcétera, etcétera, drones, aviones, espías y todo lo demás, y él está siendo protegido. Y el día de hoy un juez federal le otorga un amparo para que se prohíba los señalamientos en donde él es un torturador, porque como no ha sido juzgado en México por ese hecho y como se encuentra prófugo de la justicia, pero protegido por el gobierno israelí, pues entonces no se le pueden hacer ese tipo de señalamientos. Y creo, y tenemos también que ser muy justos, yo dije en algún momento, y escribí incluso una columna, donde yo sentía mucha admiración por Alejandro Encinas, pero por ese Alejandro Encinas como luchador social, pero que él desafortunadamente había emitido, ¿no?, un informe a título personal en donde él utilizó algunos pantallazos en donde decía que supuestamente había información que ligaba a el comandante del 27 Batallón de Infantería con uno de los criminales, donde nunca se pudo demostrar de dónde aparecieron esos pantallazos, como obviamente hubo una crítica grande porque decían, bueno, pues es que no sabemos ni siquiera cuál es el teléfono donde fueron tomados, la persona que está preguntando, él mismo se está contestando por la posición de donde se encuentra. Entonces esto, en vez de venir a generar certezas, vino a generar mayores dudas. Entonces, ¿cómo no van a estar molestos los padres de los normalistas cuando hoy les vienes a decir, es que, ¿qué crees? Ese informe que yo di
pues jurídicamente no tiene ningún valor y entonces no lo podemos sacar adelante. Y además, ¿qué crees? Que la persona que se encargó de esta investigación, independientemente del Procurador General de la República, que es Murillo Karam quien la ordena, pero quien la lleva a cabo, que es Tomás Herón, pues ahora resulta que no le puedo ni siquiera decir que es un torturador, cuando todos vimos que torturaron a Silvano Casarrubias y que además el asesino confeso y líder de este grupo criminal pues ahora se encuentra en libertad. Entonces, pues por supuesto que todas estas pifias se vienen arrastrando desde el sexenio pasado, pero pues por supuesto que es un reclamo, porque no podemos regatear que es un crimen de Estado, ¿no? Entonces, pues por supuesto que puede existir molestia, pero yo te lo digo personalmente, si existieron esos documentos y ellos dan los datos, yo personalmente me comprometo en ponerme mejor con su abogado y yo les digo la forma de cómo buscarlos, porque en el ejército hay huella de absolutamente cualquier informe que se haya podido dar, siempre y cuando den los datos y existan como tal. Mi querido César, precisamente en temas de seguridad,